Deuteronomio capítulo 31, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos, como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, y fornicará tras dioses ajenos de la tierra, a donde van para estar en medio de ella, y me dejará e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos. Y les servirán, y me enojarán, invalidarán mi pacto. Cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo.
Bueno, todos los capítulos, pero este capítulo tiene un tesoro impresionante. No sé si se dieron cuenta qué palabras aparecen constantemente. También hay unas palabras que aquí se repiten mucho. Se repiten, se repiten, se repiten. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué palabras vieron así como, o qué frases? De pronto no solo palabras, sino frases. ¿Qué frases vieron que se repetían aquí constantemente? Estaré contigo, estaré contigo. Así es, Diete. Así es, gracias. Efectivamente, no temas, esfuérzate, anímate, sí. Ajá, ese. Hay una que no han visto que también se repite. Es esfuérzate, así. Sé valiente, estaré contigo, así es. El versículo 8 es famoso. Ahorita vamos a tener que leerlo. ¿Qué más? Esconderé de ellos mi rostro, efectivamente. Otra cosa, qué más dormirás? Bueno, no, ese sí, también, dos veces. Yo estaré contigo, delante de ti. Hay algo que no han nombrado. Hay algo que no han nombrado, curiosamente. Estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo lo que están escribiendo. Rubén le hablaba a Josué. Sí, le hablaba a Josué. Sí, reiterativamente le habla a Josué. Pero bueno, no sé si se dieron cuenta qué característica. Está diciendo, invalidarán mi pacto. Si miramos el versículo, creo que fue el 16 y el 20. Esos dos dicen, repite, repite, invalidarán mi pacto, invalidarán mi pacto. Muchos males y angustias. Exacto. Entonces, bueno, ¿por qué resaltar estas frases de esfuérzate, de sé valiente y esta frase de invalidarán mi pacto? Nosotros, humanamente, voy a hablar un ratito como humanamente somos. Humanamente nosotros vemos digamos, prestamos dinero. Y a la persona que le prestamos dinero, alguien nos dice, ay, preste, un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros prestamos, ay, présteme, prestamos. Y la persona hasta se compromete, yo se los doy el fin de mes que me pagan. Pasó ese fin de mes, pasó otro fin de mes, pasó la quincena, pasó así. Y de pronto uno tiene que decirle, ¿te acuerdas que tú me habías dicho? Y esa persona se enoja. ¡Ay! No esté encima mío. No crea que yo me lo voy a robar. Así. No sé si ustedes han conocido casos así, personas que se comportan de esa manera. Que para pedir prestado, así, ay, présteme. Pero a la hora de pagar, se enojan, se enojan. ¡Ay! Ya viene usted. Así, así. ¡Ay, no me torture! ¡Ay, déjeme en paz! Yo se lo voy a pagar o me está diciendo que soy ladrón. Entonces, tranquilo, 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 tranquilo. No sé si han conocido, así, sí han conocido. Entonces, una persona dice, Sebastián, sí, es más, lo terminé regalando para tener paz. Sí, normalmente, cuando, cuando una persona hace eso de prestar, la persona sabe que a la persona que le prestó es así, sabe que no le iba a pagar y que tras del hecho se iba a enojar. Mejor dicho, le prestó y tras del hecho se va a generar una enemistad, se va a generar un problema ahí y ya no van a poderse volver a hablar. Si uno supiera que eso iba a pasar, uno no le prestaría, ¿cierto? Uno diría, no, prefiero conservar la amistad, que tengamos buenas relaciones y no que haya semejante problema tan horrible así, ¿sí? Entonces, si uno supiera, dice, y se vuelven enemigos, sí, tras del hecho, dice Pam, se vuelven enemigos. Jaime, para yo no tenerlo cerca, le presto plata. Eso pasa entre el ser humano. El ser humano, nosotros no sabemos, ¿no? No sabemos cómo va a ser la persona a la que le estamos, a la que si le vamos a prestar. Ese es un ejemplo. ¿Por qué estoy colocando este ejemplo? Porque ahora hago una pregunta. Presten atención a la pregunta que voy a hacer. Entre humanos pasa eso, ¿no? Nosotros no sabemos. Ahora, Dios había dado ese pacto, ¿sí? Dios dio un pacto. ¿Cuál era el pacto que Dios dio? El pacto que Dios dio fue, si tú haces esto, vivirás, recibirás bendición. Pero, si no lo haces, recibirás maldición. Eso se llama un pacto con condición. Tiene una condición. Si tú lo haces, recibirás bendición. Pero, si no lo haces,
recibirás maldición. Ese es un pacto condicional. Tiene una letra pequeñita, menuda. Ya hemos leído en Deuteronomio 28 la letra menuda, la letra pequeña. A que acontecerá que si no pones por obra todos los estatutos, mandamientos, preceptos que yo te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Eso leímos en Deuteronomio 28. Estamos en Deuteronomio 31. Ya estamos a punto de terminar. Tiene 34 capítulos. Estamos ya en la recta final de Deuteronomio. Pero cuando leímos el 28, la mayoría de las personas, ¿qué conocen del Deuteronomio 28? Bendición, 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 bendición. Sí. Solamente conoce 11 versículos que habla de bendición. Pero no conoce, en Deuteronomio 28 aparecen 53 versículos. La proporción es 1 a 5. Sí. O más bien 5 a 1. Bendición, bendición y 5 veces maldición, maldición, maldición. Ahora, la pregunta es, Dios sabía aquí, vamos a leer el 16 y el 20 en especial, vamos a leerlos en especial esos dos, dice el 16. Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde van para estar en medio de ella. Y me dejarán, esta última parte, presten atención, y me dejará invalidará mi pacto que he concertado con él. Está hablando con el pueblo de Dios. Este pueblo, ¿qué va a hacer? Dice, me dejará. Ya saben, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Aquí dice, me dejará e invalidará mi pacto. Invalidará mi pacto. Ahora la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Bueno, leamos primero el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Ya leímos el 16, ahora vamos a leer el 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y se enojarán e invalidarán mi pacto. Está repitiendo, invalidarán mi pacto. En el versículo 16, Dios dice, este pueblo está hablando del futuro. Dios está hablándole a Moisés. Primero, como leemos el versículo 1, le dice que él ya tiene 120 años. ¿Y qué le dice en el versículo 1? Que ya llega el momento en el que él ya se va a ir. Ya llegó el momento que él va a dormir, va a ser reunido con el pueblo. Pero este pueblo, ¿qué va a hacer? Versículo 16, invalidarán mi pacto. ¿Qué dice el versículo 20? Invalidarán mi pacto. El pacto. Ahora, la pregunta, no creo que no dice la pregunta es, ¿Dios sabía o Dios no sabía? Nosotros, a una persona que le prestamos, no sabemos cómo que iba a hacer semejante cosa, ¿sí? Que no nos iba a devolver, que tras del hecho se iba a enojar, como dicen por ahí, tras del hecho le salimos a deber, ¿sí? Te le prestamos y tras del hecho salimos como enemigos, ¿sí? Entonces, nosotros no sabíamos, pero Dios no sabía. Sí, Dios sabía. Sí, Dios sabía. Sí, Dios sabía. Oscar, María Zapata, Salazar, Isabela, Violeta, Moni. Ay, se me fue un nombre, qué pena. Ay, ya se me fueron varios nombres. Pasar. Sí, Dios lo sabía. Dios sabemos, todos lo sabemos. Dios todo lo sabe. A Dios no lo toma por sorpresa. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera. Ya hemos explicado. Si quieren ver en detalle esa explicación, vayan a Génesis capítulo 3. No sé si se acuerdan de cuando aparece en la Biblia. Hay una parte en la Biblia donde aparece sobre ese pacto que iban a invalidar. Todo lo que hemos estado leyendo hasta Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, ya vamos a finalizar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Lo que en el Nuevo Testamento se llama la ley de Moisés. Jesús, ¿cómo llamó al Pentateuco? Dice la ley de Moisés. Así, la ley. ¿Cómo lo vemos hoy que Dios lo ha llamado? Mi pacto, el pacto que yo concerté con él, con el pueblo de Dios, con ustedes. Así, el pacto que yo concerté. Invalidarán. Dios sabía que el pacto que se había hecho, el pacto, ¿qué dice ese pacto? ¿Qué dice esa ley? ¿Qué dice el pacto? El que haga esas cosas vivirá por ellas. Eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? El que quiera depender de la ley, el que haga esas cosas, el que quiera ser bendecido, tiene que cumplir todo. Porque como la persona recibe la bendición por hacer todo lo que está. Si falta un punto, se hace culpable de todos. Sé que esto no lo enseñan,
pero para eso vinimos, para tener conocimiento de Dios. Aquí van a tener conocimiento de Dios como en ningún otro lado van a tener. Porque eso es lo que Dios busca. Oseas 6:6. No sé si se acuerdan de Oseas 6:6. Ahorita lo vamos a considerar. Vamos a mirar por ahora Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vamos a mirar el 31 y el 32. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Es fácil, ¿no? 31, 31. Cada que hablamos de este pacto, que Dios está diciendo, invalidarán mi pacto, Dios sabía que lo iban a hacer. Inevitablemente vamos a tener que ir a Jeremías 31, 31 y 32. Vamos a leer. Jeremías está, pues, desde el segundo profeta mayor. Entonces, después de los libros sapienciales, viene Isaías, y después de Isaías viene Jeremías. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Dice el versículo 31. He aquí, presten atención, los que no estén leyendo, no, espero que estén leyendo, es preferible que estén leyendo, ¿no? No se queden con lo que alguien les diga. Nunca hagan eso. Yo sé que en ese momento hay personas que van a diferentes congregaciones. En ese momento hay como 40 personas de los que están acá, como 50, como 40, que van a diferentes congregaciones. Nunca se queden con lo que les estén leyendo. Nunca se queden con lo que ustedes aprueben porque les gusta, les parece bien. Nunca hagan eso. Siempre lean en la Biblia. Quédense con la palabra de Dios. No confíen en ningún ser humano. No confíen en mí. No confíen en el pastor de la iglesia donde se están congregando. Confíen 100% en la palabra de Dios. Dice la Biblia que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Entonces siempre lean, 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 lean. Cuando nombren un versículo, ustedes mismos léanlo. No, como dicen por ahí, un refrán popular, no sé si lo conozcan en todos los países, no traguen entero. No hagan eso. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra. Espero que no se les olvide ese versículo. Maldito el varón que confía en el hombre. No confíen nunca en ningún ser humano. Por más bien que les caiga, nunca hagan eso. ¿En quién deben tener la confianza? ¿En quién debemos tener la confianza? En Dios, única y exclusivamente en Dios. Vamos a leer el versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bueno, primero este versículo habla del nuevo pacto. ¿Sí? Este versículo está diciendo, vienen días en los cuales, ¿qué es lo que va a suceder en esos días? En los cuales haré nuevo pacto. Aquí está hablando de un nuevo pacto. Quiere decir que algo pasó con el antiguo pacto. Miremos el versículo 22. ¿Qué fue lo que pasó con el antiguo pacto? No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios le dijo a Moisés, o lo leímos, Deuteronomio 31, el versículo 16 y el versículo 20, invalidarán. Ellos van a invalidar. Aquí estamos leyendo en Jeremías el cumplimiento. Ya ellos lo hicieron, ellos invalidaron, sus padres. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Porque ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Ese es el pacto antiguo. Ahora, hay que tener cuidado con esto. ¿Qué cosa es la que se opone a la palabra de Dios? Vamos a mirar un ejemplo. En Mateo capítulo 1 nos acordamos de María, ¿no? María, ella escuchó, no sé si alcancemos a mirar, pero vamos a tratar de ir más rapidito. En Mateo capítulo 1, María, el ángel le dijo que iba a concebir, pero ella dijo, pues en ella salió una resistencia. ¿Cómo voy a hacer eso si yo soy virgen? ¿Sí? No he conocido varón. Al no conocer varón, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, automáticamente, ¿qué salió de ella? Resistencia. ¿Qué cosa se resistía a recibir la palabra? El pensamiento de María. Es más, si leemos en Mateo 1, el versículo 20, dice que José pensaba en esto. ¿En qué cosa pensaba José? José estaba pensando, vayan anotando todos los versículos que les estoy diciendo y después lo leen. En el versículo 20 de Mateo 1 dice que José pensaba en lo de que María quedó embarazada. Si dos esposos que se van a casar, luego hablamos del matrimonio. En Israel el matrimonio se realiza en dos etapas. Ellos ya eran desposados, pero les faltaba unirse. En el versículo 25 vamos a ver esa parte de Mateo 1. Pero en el versículo 20 dice que José pensaba en esto. ¿En qué pensaba José? José pensaba
¿Cómo así que ella quedó embarazada? Uy, si un marido, bueno, alguien, una pareja que se van a casar y le dice a la esposa, ay, le cuento la nueva, si quedé embarazada y del Espíritu Santo. La esposa, la novia, le cuenta así al novio, el novio que va a pensar, ah, gracias a Dios. Sí, normalmente, humanamente, ¿qué pensaría? Lo normal. Automáticamente va a sentir ganas de botarla, ya se acabó, no más, ya se acabó ese, sí. Entonces dice que él pensaba en esto. Cuando dice el versículo 20 de Mateo 1 que él pensaba en esto, se está refiriendo a qué. ¿Qué estaba haciendo José? Estaba en sus pensamientos. Sus pensamientos que le estaban diciendo, ya váyase, váyase, ¿sí? Él iba a dejarla. ¿Eso por qué? Por sus pensamientos. ¿Eso era de Dios o no era de Dios? Era de Dios lo que acababa de suceder. Pero José lo podía recibir, no lo podía recibir. Ahora, sí lo recibió, gracias a Dios. Pasó, no podemos entrar en detalles por la velocidad. Pero si ustedes miran el versículo 24 de Mateo 1, ahí dice que él recibió la palabra. Él pudo recibir esa palabra de que sí era lo que estaba en María, era nuestro Señor Jesucristo. No era así como traición, violación o algo así. No, no, no. Si hubiera sido violación, leímos Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 también. En el 22:22, bueno, es fácil, esos números son fáciles de retener, ¿no? En 22:22 dice que si y era sorprendida que si la mujer quedaba embarazada, que si la mujer había tenido así relaciones, había sido violada, por decirlo de alguna manera, en la ciudad, y ella no daba voces, debía ser apedreada. Entonces, si María resultó embarazada, entonces lo normal que uno piensa humanamente es, uy, estuvo con alguien, tuvo relaciones con alguien, se acostó con alguien, se acostó. Entonces con alguien y ya se iba a casar. Entonces uno piensa, ella, según Deuteronomio 22:22, ella debe morir, irremisiblemente debe morir, adúltera. Pero cuando miramos lo bonito es lo que sucedió con José. José pudo recibir la palabra. No sé si, bueno, al mirar esto, al considerarlo de José, no sé si se acuerdan, y bueno, o si les trae a memoria lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ¿se acuerdan de Herodes? Lo que hizo Herodes. Herodes desató una persecución, hubo una mortandad, hubo mucha turbación. En el momento que nació nuestro Señor Jesucristo, se generó mucho conflicto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permitió que sucediera de esta manera, que sucediera tanto conflicto cuando nació nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo que sucedió cuando Moisés sacó a Egipto de Israel. Cuando sacó, aquí en el versículo 32 de Jeremías 31, leímos que Dios los sacó de la mano. ¿A quién usó? A su siervo, a Moisés. Pero ahí Dios está diciendo, fui yo el que los saqué. Parece que Moisés los sacó. Realmente fue Dios que los sacó. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿cómo los sacó? Dios los sacó pues para que sean libres. Pero en el momento que los fue a sacar, ¿ese momento fue pacífico o fue muy violento? Hubo un choque, ¿no? Hubo un choque muy, muy fuerte. Tanto que, ¿qué cosa se resistía a la voz de Dios? Los pensamientos. Aquí en este caso, que consideramos Mateo 1:20, José estaba en sus pensamientos. ¿Qué cosa impide que uno reciba la palabra? Sus pensamientos. En el caso de cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué cosa se levantó en el mismo pueblo de Dios? Ellos no querían, ellos tenían temor. Ellos tenían, no, déjenos acá, y usted para qué hace que, vea que nos pusieron cargas más pesadas, así le decían a Moisés. Vea que por eso que usted dijo, ahora estamos peor. Ahora nos están torturando estos egipcios, ¿sí? Nos pusieron el doble de trabajo, así estaban ellos. Había una resistencia. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Dios los iba a pasar de la esclavitud a la libertad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para pasarnos de la esclavitud a la libertad. En ambos casos hubo turbación, hubo choque. Pero no sé si conozcan un versículo que es muy hermoso, que habla sobre, cuando miramos Mateo 11:11, ahí se habla sobre Elías. ¿Quién era Elías? Dice nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Eso es Mateo 11:11, pero cuando miramos el versículo 12, ¿sí? Anótenlo, como le digo, por la velocidad no podemos ahorita detenernos, pero ustedes vayan anotando, espero que lo estén haciendo. En Mateo 11:12 dice, desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy
En Deuteronomio capítulo 31 vimos, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué dice Mateo 11:11? Aquí hay más de 100 personas, bueno, en ese momento hay 160, pero hay más de 100 que estoy casi seguro que ya y lograron arrebatar. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes alcanzan la salvación? ¿Quiénes logran la salvación? Los violentos lo arrebatan. Ahora, a las personas pensarán de pronto violentos en el sentido de películas de acción. No, 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 en ese sentido no, no se refiere a eso. Se refiere a personas que tienen fe. La fe, cuando dice los violentos lo arrebatan, son personas que están dispuestos a ir en contra de sus pensamientos. ¿Qué cosa se opone a que podamos recibir la palabra? Nuestros pensamientos. José, Mateo 1:20, él estaba en sus pensamientos. Pudo recibir la palabra, él no podía recibir. En el versículo 24 ya la recibió. ¿Sí? Él hizo como se le mandó. Pero al principio él podía recibir, no, hay una resistencia. En el caso de María, cuando le digo que iba a concebir, ay, pero ¿cómo podrá hacer esto? Automáticamente nuestros pensamientos son los que se oponen a recibir la palabra. Ahora, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, es sombra de nacer en el corazón de nosotros también. Pero para que haya nacido, ¿qué tuvo que haber hecho María? Recibir la palabra. Igual, para que una persona reciba la salvación, para que reciba la salvación, la persona tiene que recibir la palabra. La salvación es básica y fácilmente entendible desde ese punto. Solo hay que recibir la palabra, pero ¿quién la puede recibir? Para recibir la palabra se va a presentar un choque, inevitablemente se va a presentar un choque. Ustedes notarán que hay personas que se comportan como los egipcios cuando decían, ay, usted, ¿para qué vino a atormentarnos? Como los endemoniados gadarenos, así, no, ay, déjenos en paz. Se comportaban como endemoniados. Dios los iba a liberar de Egipto, pero ellos cómo se comportaban, ay, no más, ya no. Y aún Dios los liberó y por todo el camino veían el trabajo de Dios y se alegraban por una hora, no sé, pero después queja, queja, queja. Otra vez veían el trabajo de Dios y otra vez queja, queja, queja. Pero habían dos personas, ya saben quién, Josué y Caleb, violentos, pero no me refiero necesariamente a violentos en fuerza física. Aunque bueno, sí, también en la Biblia vemos como dos héroes, ¿no? Como los superhéroes, Josué y Caleb eran también así violentos físicamente, pero se está refiriendo a la violencia que debe tener una persona contra el enemigo. ¿Dónde se esconde el enemigo? En eso que creemos que es nuestro pensamiento. Ahí es donde el enemigo quiere robar la palabra. Solamente quienes logran recibir la salvación, solamente quienes logran recibir la palabra, los violentos. El que lucha contra el enemigo. Y el enemigo se esconde ¿dónde? Dentro de nosotros mismos. Por eso, la persona que va a experimentar una lucha, hay dos tipos de personas. Los que se quedan simplemente quejándose, no me diga que Jesús llevó el pecado, no me hable así, no entiendo, me está confundiendo, me siento, ya no quiero seguir escuchando más. Pero existen las personas que aunque sufren un choque contra la palabra, pero son violentos, van en contra de la corriente. Mi punto de vista me dice así, pero la palabra dice la verdad. Si la palabra dice así, la palabra tiene la razón, yo no. Yo soy, como dice la palabra, de continuo solamente el mal. Lo que está saliendo de mí, ¿a qué se quiere oponer? A la palabra. ¿Por qué dice la Biblia que lo que sale de nosotros es la maldad? Que lo que sale de nosotros es lo que contamina. Porque lo que sale de nosotros, ¿a qué se resiste? Se resiste a la palabra de Dios. La palabra de hoy, Deuteronomio capítulo 31. Espero que haya quedado en el corazón de todos los que pudieron asistir el día de hoy, ¿qué era ese pacto que iban a invalidar? ¿Cómo lo llama en Jeremías 31:31? Ese viejo pacto, ese pacto, invalidaron mi pacto. Pero ¿qué dice el versículo 32? El versículo 31 dice, vienen días en los cuales haré nuevo pacto. El versículo 32 dice, habla de, porque ellos invalidaron mi pacto. Habla de dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Ya saben qué es invalidar, ya saben quién puede recibir la salvación. Hoy, no sé si les quedó claro, pero hablamos las claves de quienes han podido recibir la salvación. De esas más de 100 personas que han recibido la salvación y que se encuentran en ese momento, ha sido porque han sido, como dice Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Se está refiriendo a las personas
que van en contra de la corriente de su pensamiento. No viven como la mayoría, no hacen como hace la mayoría, sino son personas a quienes Dios les ha dado la misericordia, el privilegio de poder ir en contra de la corriente y creer a la palabra aún en contra de sus pensamientos. Deseo que todos los que se conectaron el día de hoy puedan alcanzar esa misericordia y puedan luchar contra sus pensamientos. ¿Qué es lo que se opone a recibir nuestros pensamientos? Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que se conectaron el día de hoy y por los invitados y personas nuevas. Sabemos bíblicamente que hay dos tipos de cristianos, los que han recibido la salvación y los que no han recibido la salvación. Es decir, los que son cristianos en su pensamiento por su punto de vista, pero los cristianos que son cristianos por la palabra de Dios. A alguno de ellos dos, Jesús les va a decir, nunca los conocí. Pero Jesús, ¿a quién le va a decir que sí los conoció? A los violentos. Pero no se refiere a personas agresivas, no. La Biblia habla en el sentido de personas que luchan contra el enemigo, que se esconde dentro de nosotros. Eso que creemos que son nuestros pensamientos, desde la ciencia del bien y del mal, viene siendo el instrumento que Satanás usa para engañar, como dice la palabra, para engañar al mundo entero. Él engaña al mundo entero. ¿Por qué lo engaña fácilmente? Porque se disfraza de lo que creemos que son nuestros pensamientos. Gracias, Padre, por esa sabiduría que has escondido de doctos, de sabios, pero que la has revelado a tus hijos. Acá deben haber en este momento más de 100 hijos tuyos conectados en este momento. Te pedimos, junto con los hermanos que están conectados, por los que aún no han recibido la salvación, para que alcancen la misericordia, reciban la salvación también. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.